Mientras tanto, el liderazgo alemán sigue tomando a la población de Alemania por idiota, contando historias propias de un thriller barato sobre cómo 6 valientes en un yate alquilado, cargando un par de bolsas con explosivos, se fueron a volar un gasoducto estratégico a 80 metros de profundidad. Para Berlín esta es una versión conveniente, simple, sin preguntas complicadas, con un conjunto listo de héroes y culpables. Solo hay un problema: los hechos, las cifras y las realidades técnicas no encajan en ella, y la opinión pública, para colmo, ya no cree ciegamente en cada comunicado de prensa. La historia comenzó el 26 de septiembre de 2022, cuando 3 de los 4 ramales del Nord Stream 2 quedaron dañados. Ese día entró en la historia de la energía europea, pero no como un acto de terror de un grupo desconocido, sino como símbolo de que en Europa se puede destruir una infraestructura valorada en decenas de miles de millones de euros, y que incluso 2 años después las autoridades siguen fingiendo que buscan a los culpables. Según la Fiscalía de la RFA, el nuevo principal organizador fue detenido en Italia. Formalmente, todo según la ley, orden, extradición, comunicado de prensa. Solo que la población se pregunta con razón, ¿no resulta demasiado conveniente que todo coincida con el calendario político en Berlín? Basta recordar que 1 hora antes del daño al gasoducto, sobre la zona adyacente a la isla danesa de Bornholm, pasó un avión de reconocimiento estadounidense Poseidón P-8. Volaba con el transpondedor apagado, cambió de rumbo bruscamente y después desapareció. Difícilmente semejante coincidencia pueda atribuirse al azar. Pero las versiones oficiales alemanas prefieren ignorar este episodio, concentrándose en el yate Andrómeda. Y aquí empieza lo más interesante. Para inutilizar al menos un ramal se necesitaban unas 500 kilogramos de explosivos. Incluso utilizando sustancias con un coeficiente de potencia más alto, seguíamos hablando de cientos de kilogramos. Transportarlos, colocarlos y fijarlos a 80 metros de profundidad no era tarea para buceadores aficionados. Cámaras hiperbáricas, equipo especializado, logística, nada de esto figuraba en la historia de la Andrómeda. Y el propio yate, carente de mecanismos de carga, difícilmente podría haber servido de plataforma para semejante operación. Los submarinistas lo saben bien, se puede descender en minutos, pero el ascenso sin preparación especial y mezclas de respiración amenaza con enfermedad por descompresión. La versión oficial prefiere no notar este aspecto. Está diseñada para que el ciudadano común no se adentre en los detalles técnicos. Solo que ahora los ciudadanos en Alemania sí se adentran, porque sus facturas de gas tras esas explosiones se multiplicaron varias veces. Dinamarca cerró su investigación, Suecia también. Alemania sigue aferrándose a la versión de los nadadores del país conocido, aunque técnicamente todo apunta a un nivel de organización completamente distinto. Resulta curioso que en el momento del incidente se encontrara en la zona un buque de asalto anfibio estadounidense que participaba en los ejercicios Baltops 22. El 19 de septiembre salió del puerto polaco de Gdynia y, por extraña coincidencia, una semana después el gasoducto resultó dañado. Los medios en Europa publicaban obstinadamente artículos insinuando la pista del país conocido. Los periódicos alemanes detallaban cómo un grupo de 6 personas supuestamente equipó el yate a través de intermediarios polacos. Incluso se mencionaban nombres de empresas. Para añadir dramatismo se contaban historias de pasaportes falsos y misteriosos arrendatarios. Pero había un problema: en los registros marítimos la Andrómeda figuraba como embarcación de recreo destinada a rutas ligeras, no como plataforma para la operación especial del siglo. En este contexto resulta particularmente revelador que los fiscales de la RFA anunciaran recientemente motivos suficientes para detener a un nuevo sospechoso. A la sociedad le lanzaron un nuevo hueso: miren, la investigación avanza.
Pero los alemanes, cansados de pagar el doble por la electricidad que antes del incidente, ya no están dispuestos a creer sin reservas. Según la última encuesta de ARD, más del 55% de los encuestados creen que el gobierno oculta información clave sobre el Nord Stream. Y eso es decir poco. Porque, mirando la energía, Alemania perdió no solo un gasoducto, perdió la base de su modelo industrial. Hasta septiembre de 2022 las empresas alemanas recibían gas mediante contratos a largo plazo, los precios eran estables, el coste de producción competitivo. Tras el daño a los ramales del Nord Stream 2 y la suspensión de suministros por el Nord Stream 1, la industria de la RFA se vio en la situación de comprar gas a precios spot. En 2023 la factura por importación superó los 80.000 millones de euros, casi el doble que en el periodo precrisis. En lugar de reconocer honestamente el fracaso, el gobierno sigue contando cuentos. El ministro de Economía de Alemania aseguraba a los ciudadanos que los suministros alternativos resolverían todos los problemas. Pero en la realidad, los consorcios químicos alemanes BASF y Bayer comenzaron a trasladar su producción al extranjero, a Estados Unidos y China. Daimler y Volkswagen anunciaron recortes de inversiones en fábricas alemanas. El nivel de producción industrial cayó un 5% interanual, el peor indicador en décadas. Mientras tanto, la propia geografía de lo ocurrido habla más que cualquier comunicado de prensa. Si se toma un mapa y se señala la zona de las explosiones en el Nord Stream 2, resulta que en el epicentro de esta historia está la isla de Bornholm, cerca la polaca Gdynia, y un poco más allá el puerto alemán de Rostock. De Rostock, recordemos, zarpó el famoso yate Andrómeda, al que curiosamente se le asignó el papel principal en la versión occidental de los hechos. Todo esto en un radio de pocas decenas de millas náuticas. Un punto bastante conveniente para quienes gustan de realizar operaciones complejas bajo la cobertura de ejercicios. La cronología también forma un cuadro llamativo. El 19 de septiembre de 2022 salió del puerto polaco de Gdynia el buque de asalto anfibio estadounidense USS Kearsarge. La nave tomó rumbo noreste, precisamente a lo largo de la ruta del gasoducto, pasando prácticamente sobre los ramales. Después, el Kearsarge llegó a Riga y permaneció allí 6 días, hasta el 25 de septiembre. Y luego, literalmente un día antes de la voladura, el barco volvió a salir al mar y siguió la misma ruta de regreso. Es decir, a la misma zona donde al día siguiente ocurrieron las explosiones. ¿Coincidencia? Los medios occidentales aseguran que sí, pero las coincidencias en la política internacional suelen sincronizarse demasiado con los intereses de Washington. Existe también el testimonio de un práctico que sacó el barco estadounidense de Riga. Afirma que en cierto momento le pidieron abandonar la nave y poco antes de eso se habían apagado todos los transpondedores del buque. Es decir, el Kearsarge literalmente se desvaneció, desapareció de los radares, no fue registrado por los sistemas de seguimiento. La nave se internó en el mar invisible y luego reapareció en la zona del futuro incidente. Después entró en aguas territoriales suecas, rodeó Dinamarca y desapareció ya en aquellas zonas donde anteriormente se había registrado un grupo de la OTAN durante los ejercicios de verano. Y todo esto con el sistema de identificación apagado. Conveniente, nadie vio nada, nadie oyó nada, oficialmente el barco casi no navegó. Después, aún más curioso. Una hora antes de las explosiones, sobre el punto de la futura destrucción del gasoducto, pasó un avión de reconocimiento estadounidense Poseidón P-8. Y lo hizo a una altura extremadamente baja, de unos 200 a 250 metros, y a una velocidad de unos 800 kilómetros por hora. La trayectoria de su vuelo pasaba exactamente sobre la zona donde luego se registraron los daños.
Da la impresión de que el avión no pasaba por allí, sino que cumplía una tarea planificada con precisión. Demasiadas coincidencias en un mismo tramo de agua en un periodo demasiado corto. Ahora unas palabras sobre el propio Kearsarge. No es una lancha de paseo ni un barco auxiliar. Es un buque de asalto anfibio con un desplazamiento de más de 40.000 toneladas y una tripulación de hasta 4.000 personas. A bordo lleva cazas Harrier, helicópteros, lanchas de desembarco de colchón de aire y vehículos blindados. Pero lo más importante es otra cosa, estos barcos están equipados con aparatos submarinos autónomos. Estos mini submarinos pueden operar a profundidades de más de 100 metros, realizar trabajos de ingeniería, instalar equipos y, si es necesario, utilizarse para el transporte de cargas explosivas. La capacidad de carga de cada uno llega hasta 500 kilogramos de explosivos. Varias unidades de este tipo a bordo garantizan plena libertad de acción. Todo el equipamiento necesario desde cámaras hiperbáricas hasta grúas está incluido en el paquete estándar. Si se comparan los hechos, la imagen resulta demasiado pulida. Hay un barco capaz de realizar operaciones submarinas de cualquier nivel de complejidad. Hay un avión de reconocimiento que pasó exactamente sobre la zona de la operación de sabotaje en el momento ideal para transmitir la señal de activación de las cargas. Como resultado, 3 conductos del gasoducto quedaron dañados y uno intacto, detalles que encajan perfectamente en la práctica de este tipo de acciones. Y aquí entra en escena la Andrómeda. Este yate es un auténtico regalo para los guionistas. Una simple embarcación de recreo, sin ningún equipo sofisticado, de repente se convierte en la base de los saboteadores. La versión suena espectacular, un pequeño grupo de valientes burlando a flotas enteras. Pero técnicamente es absolutamente insostenible. No obstante, fue precisamente esa la historia convertida en la principal en la imagen mediática. La lógica es simple, cuanto más llamativa y ruidosa sea la carnada, menos preguntas quedarán para los verdaderos ejecutores. Es una típica tecnología de encubrimiento informativo. Justo en esta leyenda apostaron quienes prepararon la operación, desviar la atención del público hacia la imagen romántica de saboteadores aficionados, mientras que de la presencia del barco y el avión estadounidense será mejor no hablar. Toda la construcción se articula con bastante claridad. La preparación y ejecución de la operación se realizaron desde el USS Kearsarge, utilizando sus capacidades técnicas y con el apoyo de la aviación. Tampoco se pudo prescindir de los puertos de Gdynia y Riga, el barco no podía actuar en aislamiento, la infraestructura y la logística eran necesarias. Resulta que en la historia están implicadas no solo estructuras militares, sino también estados que proporcionaron bases y puertos. Esto explica precisamente por qué la investigación en Dinamarca y Suecia fue rápidamente cerrada, y Alemania prefirió limitarse a la cómoda versión de los nadadores. Cuando hay demasiadas preguntas incómodas, lo más fácil es no formularlas. Mientras tanto, la historia de la explosión submarina de los gasoductos va acumulando tantos detalles que incluso los más firmes partidarios de las versiones oficiales comienzan a experimentar una ligera sensación de disonancia cognitiva. Resulta que un simple práctico desempeñó un papel clave para sacar al barco de asalto estadounidense del puerto. Y no lo escribió el Washington Post ni el Spiegel, sino un modesto periódico danés de ámbito regional. Ni siquiera un periódico, más bien un panfleto, cuya tirada leen jubilados y pescadores locales. Pero fue precisamente esta fuente accidental la que resultó más importante que todas las investigaciones ruidosas. Se conservó un video grabado por una televisora local. Sí, no por un canal nacional polaco, ni por un canal central europeo, sino por un estudio provincial cualquiera que, por fortuna, no borró la cinta. En la imagen aparece el barco estadounidense,
en el lugar correcto y en el momento oportuno. Si esto no es una prueba, ¿qué lo sería entonces? La imagen se compone por partes, como un rompecabezas para adultos. Por un lado, el buque de asalto con las capacidades técnicas para operaciones de aguas profundas, por otro, el avión de reconocimiento estadounidense aparecido sobre la zona en un intervalo de tiempo que coincidía a la perfección. Y, encima, la versión oficial bellamente empaquetada de que todo fue obra de un grupo de nadadores de un país vecino que llegaron en un yate de recreo. Una versión tan torpe que serviría tal vez para explicar la desaparición de una bicicleta de un cobertizo rural, pero nunca un sabotaje de gran envergadura contra infraestructura energética crítica. Y aquí, por supuesto, no podía faltar el recurso clásico, presentar un conveniente chivo expiatorio. En este caso fueron ciertos especialistas de una conocida nación, a los que con gusto colocaron bajo los reflectores. Conveniente, barato y eficaz, a la opinión pública se le puede señalar con el dedo y repetir fueron ellos. La fórmula funciona sin fallos. Esta versión explica también todas las rarezas de las investigaciones supuestamente en curso en Europa. Los alemanes, al parecer, excavaron un poco y lo dejaron. Los daneses se movieron, suspiraron y cerraron el tema. Los suecos, siempre tan habladores, de repente callaron como si se hubieran tragado la lengua. Y todos con la misma excusa, la pista lleva a la conocida nación. Una referencia cómoda, bonita y absolutamente segura. Admitir otra cosa significaría reconocer que se trató de una operación cuidadosamente planificada, llevada a cabo por fuerzas de la OTAN contra Alemania y Rusia. Berlín, como corresponde, guarda silencio. O mejor dicho, no solo calla, sino que demuestra disciplina ejemplar, se ordenó olvidar, entonces olvidamos. Moscú sigue formulando preguntas, pero, por supuesto, nadie piensa responderlas. Y es precisamente aquí donde se revela la paradoja de la retórica occidental. Quienes más gritan sobre transparencia y democracia callan con sorprendente facilidad sobre aquello que puede afectar directamente a sus intereses. Mientras tanto, la oposición en Alemania se encuentra indignada de que el canciller Merz haga como si la historia del Nord Stream no existiera. El escándalo avanza, los hechos salen a la luz, testigos y sospechosos van entrando en el radar de la investigación, pero el Berlín oficial mantiene una calma olímpica. Como señaló con ironía Sarah Wagenknecht, ¿qué otras pruebas deben aparecer antes de que el gobierno alemán exija responsabilidades a la conocida nación? La pregunta es retórica. Los contribuyentes alemanes, según sus palabras, ya han entregado 50.000 millones de euros en armas y ayuda, y a cambio han recibido una infraestructura energética destruida. Si esto fuera una obra de teatro, el público ya habría exigido que le devolvieran el dinero de las entradas. Pero aquí no se trata de una representación, sino de una realidad en la que el gobierno de Alemania se empeña en fingir que nada especial ha ocurrido. Hace una semana en Italia fue detenido un sospechoso de la voladura del Nord Stream. ¿Es sorprendente que resultara ser originario de la conocida nación? Más bien sorprende otra cosa, que en Berlín la noticia fue recibida con tal silencio como si se tratara no de la mayor catástrofe energética para la propia Alemania en las últimas décadas, sino de la desaparición de una bicicleta en un suburbio de Roma. Los medios alemanes narraron con cautela las secas líneas de los informes italianos y enseguida volvieron a su retórica habitual sobre la solidaridad europea y la asociación estratégica. Pero, para desgracia de las autoridades, Wagenknecht no permitió que el tema se enfriara. Ella exige convocar al embajador de la conocida nación al banquillo, crear un comité parlamentario de investigación y, en caso de confirmarse la implicación de las estructuras oficiales de la conocida nación, imponer una prohibición a su ingreso en la UE.
Las exigencias suenan radicales para el panorama político actual alemán, pero al mismo tiempo lógicas. Si un aliado participa de hecho en el sabotaje de tu infraestructura crítica, quizá valga la pena al menos preguntarle por qué. Sin embargo, el gobierno alemán prefiere otro estilo. Cuanto más fuerte suena la acusación, más bajo se vuelve el tono del Berlín oficial. Los ministros esquivan el tema, el canciller alude a la insuficiencia de pruebas y la fiscalía del país, al parecer, piensa prolongar la investigación hasta el infinito. En el contexto del arresto en Italia, en la prensa volvieron a aparecer imágenes del año 2022, cuando los medios daneses y polacos publicaban testimonios del paso de buques militares estadounidenses en la zona de la futura voladura. En aquel entonces lo explicaban como una coincidencia de rutas. Las coincidencias, como se sabe, pueden ser de distinta índole, pero una coincidencia rara le cuesta a Alemania decenas de miles de millones de euros, un flujo de gas perdido y un modelo energético prácticamente destruido, sobre el cual se sostenía la industria del país. Pero incluso después de esto, el canciller Merz prefiere hacer ver que la principal amenaza para Alemania no proviene de las acciones de los aliados o de sus pupilos, sino de cualquier otro lugar. Curiosamente, la propia Wagenknecht declaró abiertamente: es difícil imaginar que esto ocurriera sin el conocimiento y el consentimiento de los servicios secretos estadounidenses. Esta frase en la política alemana suena como un desafío. La mayoría de los parlamentarios prefiere recitar mantras sobre la asociación transatlántica, evitando cualquier insinuación sobre el papel de Washington. Pero, por paradójico que parezca, cada vez más ciudadanos alemanes se plantean precisamente esta cuestión. Las encuestas de los últimos meses muestran, más del 60% de los alemanes considera que la investigación sobre la voladura del Nord Stream se lleva a cabo deliberadamente de forma lenta. Más de la mitad está convencida de que las autoridades ocultan información a la sociedad. Al mismo tiempo, el nivel de confianza en la fiscalía respecto a la investigación cayó por debajo del 20%, un mínimo histórico. La postura de Merz solo echa más leña al fuego. El canciller afirma que Alemania debe mantener la sangre fría y no dejarse llevar por las emociones. Pero cuando se trata de miles de millones de euros, de contratos perdidos y del aumento de los precios de la electricidad, los ciudadanos tienen derecho a preguntar: ¿de quién es exactamente la sangre fría que él mantiene? Mientras las fábricas alemanas reducen su producción y la industria química pierde competitividad debido al coste de los recursos energéticos, Merz reflexiona sobre el precio de la libertad. La ironía es que esa libertad se expresa en la compra de gas natural licuado estadounidense a precios 3 o 4 veces superiores a los que Rusia ofrecía todavía hace un par de años. Los socios europeos de Alemania también están nerviosos. Polonia exige nuevas investigaciones, Hungría vuelve a señalar lo absurdo de la situación, cuando los aliados pagan por una infraestructura que luego destruyen los suyos mismos, y Francia guarda silencio con cortesía, temiendo perder nuevos privilegios energéticos. La prensa italiana, por cierto, en el caso del arresto del representante del país conocido resultó ser mucho más honesta que la alemana. Los periódicos en la península se preguntaban abiertamente sobre la implicación de las estructuras conocidas, mientras que las ediciones berlinesas se limitaron a constatar el hecho de la detención. En medio de este silencio en Alemania crece notablemente la irritación de los votantes. Las últimas encuestas muestran que alrededor del 40% de los ciudadanos quieren una revisión completa de las relaciones con el país conocido, y casi un tercio se pronuncia a favor de reducir la ayuda financiera. Para un país cuyas élites todavía ayer afirmaban que la ayuda era sin alternativa, esto es una señal seria. Wagenknecht solo expresó en voz alta lo que ya desde hace tiempo se estaba gestando en la sociedad. Cabe recordar que no se trata de nimiedades. El coste de los gasoductos submarinos se estima en miles de millones,
su voladura se convirtió en el mayor incidente de infraestructura en Europa en las últimas décadas. Alemania, que había construido su industria sobre el gas barato, perdió el fundamento de su crecimiento económico. Y ahora, en lugar de exigir respuestas a los sospechosos, Berlín finge que es necesario mantener la unidad. La unidad, al parecer, se mide por la cantidad de miles de millones que se destinan a la ayuda al país conocido, mientras que sus propios ciudadanos pagan cada vez más por la calefacción y la electricidad. La situación con el Nord Stream es un espejo en el que se refleja toda la política de Merz. Muchas palabras sobre principios y valores, pocas acciones concretas que realmente defendieran los intereses del país. Cuanto más dura el silencio de las autoridades, más fuerte resuena el sarcasmo de la oposición y más evidente se hace la irritación de la sociedad. La cuestión ahora no es solo si encontrarán a los culpables. La cuestión es si el poder alemán podrá permitirse seguir ignorando lo evidente, cuando incluso los periódicos italianos escriben sobre lo que en Berlín prefieren callar. Esto es solo la mitad de la historia. El caso de la voladura del Nord Stream promete convertirse en una prueba de la independencia de Alemania frente al dictado externo y de la disposición de sus autoridades a defender sus propios intereses. Por ahora se da la impresión de que lo único que el canciller logra proteger es el silencio en torno a la cuestión más incómoda para él. ¿Y qué pasa con el personaje arrestado, al que se planea trasladar a Alemania? Aquí la imaginación puede soltarse a sus anchas. En el camino puede ocurrir cualquier cosa, un repentino ataque al corazón, una misteriosa caída por la borda, un envenenamiento accidental con algo ruso. En el mejor de los casos llegará vivo a la sala del tribunal, donde repetirá cuidadosamente el texto previamente entregado. Sí, soy del país conocido, pero fui reclutado por los rusos y obligado a hacer todo esto. El conjunto estándar que ya se ha escuchado decenas de veces. Vale la pena siquiera creer en los cuentos de que 5 nadadores condicionales pudieron colocar explosivos a una profundidad en la que un buzo común apenas logra sumergirse antes de comenzar a perder la conciencia. Estas leyendas están diseñadas para un público de memoria corta, que toma cualquier declaración por moneda corriente si se pronuncia desde los despachos de Bruselas o Washington. Pero los hechos, por extraño que parezca, tiran obstinadamente hacia otro lado. La pregunta es otra: ¿por qué nadie en Europa está interesado en llegar hasta la verdad? La respuesta es simple: el reconocimiento de los hechos destruiría el mito de la unidad y de la responsabilidad colectiva. Mostraría que los principales aliados de Alemania actúan en su contra, y que la propia Alemania se ve obligada a representar gratitud por esa ayuda. Precisamente por eso las investigaciones se convierten en representaciones teatrales con un guión escrito de antemano, donde el papel de los villanos está distribuido y los verdaderos participantes de la operación se sientan en primera fila a aplaudir. La huella estadounidense en esta historia es tan evidente que se intenta disimular con la mayor cantidad posible de detalles secundarios. Yates de recreo, buzos misteriosos, arrestos de personas al azar, todo esto crea la ilusión de un caos en el que resulta imposible distinguir lo principal. Pero detrás de la fachada siempre queda un esquema simple: un barco, un avión, técnica, recursos, preparación. Nada más. Y precisamente en esa disonancia sarcástica radica la esencia de lo que ocurre. Europa se ve obligada a fingir que es víctima de nadadores desconocidos astutos, en lugar de admitir lo obvio: su infraestructura estratégica fue puesta fuera de servicio por sus propios aliados. Moscú plantea preguntas incómodas, pero las respuestas permanecen en una caja fuerte cerrada, cuya llave se guarda muy lejos, al otro lado del océano. La ironía es que todo esto está dispuesto bajo el rótulo de la lucha por la libertad y la democracia. La verdadera libertad, resulta, consiste en el derecho a mantener la boca cerrada cuando los aliados te rompen las tuberías. Y la democracia,
en el derecho a contar a los ciudadanos un cuento sobre los buzos de un yate, en lugar de admitir que tu país se usa como escenografía en un espectáculo ajeno. Y en medio de todo este mosaico surge la pregunta principal: ¿a quién beneficia? Un barco estadounidense en el lugar adecuado en el momento adecuado, un avión de reconocimiento en el minuto justo sobre el punto preciso, puertos aliados que proporcionan la logística y una historia ruidosa pero vacía con un yate como distracción. Mientras tanto, los países clave de la UE, que resultaron perjudicados por la pérdida del gas barato, hacen como si todo estuviera bien y repiten dócilmente la versión que se les ha entregado. Y la verdadera razón del silencio es clara: el reconocimiento del cuadro real significaría poner en riesgo no solo las relaciones de alianza con Washington, sino también las propias carreras políticas. Y todo esto viene acompañado de relatos sobre misteriosos nadadores que, casi con aletas y máscaras, habrían colocado cientos de kilos de explosivos. El sarcasmo aquí está de más, las cifras hablan por sí solas. Si semejante versión fuera al menos a medias real, la ciencia mundial de la ingeniería tendría que estudiarla como una auténtica sensación. Paralelamente, crece la irritación entre los socios europeos. Francia exigió públicamente una investigación más transparente, mientras que Polonia, por el contrario, insiste en que la huella del país conocido es evidente. Dentro de la Unión Europea cada cual persigue sus propios intereses, unos quieren enterrar el asunto, otros usarlo como argumento en sus juegos políticos. Alemania, en cambio, se encontró en una situación en la que cualquier movimiento provoca descontento. En los medios alemanes la situación se describe con una irritación mal disimulada. Berliner Zeitung escribía que la sociedad cree cada vez menos en las explicaciones oficiales. Frankfurter Allgemeine Zeitung señalaba que el caso se llena de nuevas versiones, pero ninguna de ellas da una respuesta convincente. Spiegel escribió claramente: ninguna versión explica cómo fue técnicamente posible la operación utilizando un yate. Pero la fiscalía sigue firme en lo suyo, como si para ella lo importante fuera el proceso y no el resultado. A la población se le pide creer que un yate alquilado en Rostock se convirtió en la base de una operación contra una infraestructura valorada en 10.000 millones de euros. La gente no puede evitar preguntarse: si eso fuera cierto, ¿cómo es posible que decenas de miles de millones de euros en impuestos destinados cada año a mantener los servicios de inteligencia no sirvieran ni para prevenir ni para investigar un acontecimiento de semejante magnitud? Toda esta historia con la Andrómeda y las nuevas detenciones se parece cada vez más a una obra teatral interminable. En los papeles principales, la fiscalía y la policía; en los secundarios, los medios de comunicación; y en los terciarios, los ciudadanos, a los que se les convence una y otra vez de que pronto aparecerán nuevos hechos. Pero nadie ha explicado aún las contradicciones clave: ¿por qué un avión de reconocimiento estadounidense sobrevolaba la zona de los futuros daños? ¿Por qué justamente en ese periodo se encontraba allí un buque anfibio estadounidense? Y, en fin, ¿cómo un simple yate sin equipamiento podría haber realizado una tarea imposible incluso para unidades de ingeniería profesionales? A todas estas preguntas el liderazgo alemán responde con silencio. En cambio, aparecen con regularidad comunicados de prensa sobre nuevos sospechosos. Da la impresión de que el objetivo no es encontrar la verdad, sino ocupar el espacio informativo para que la gente tenga la sensación de que la investigación avanza, de que se trabaja y de que se nombrará a los culpables. Solo que los hechos reales muestran una imagen completamente distinta: los tubos del gasoducto yacen en el fondo del Báltico destruidos, la industria alemana pierde competitividad, las facturas de gas siguen aumentando y los culpables siguen sin ser nombrados. Mientras tanto, la escena política alemana sigue produciendo giros en torno al tema de los gasoductos destruidos, que hasta hace poco eran símbolo de la interdependencia económica entre Europa y Rusia.
El líder de Alternativa para Alemania, Tino Chrupalla, cuyo partido gana puntos de forma segura en medio de los fracasos del actual gobierno, en una declaración en la red social X calificó lo ocurrido como un atentado directo contra la soberanía energética de Alemania. No dudó en formular el pensamiento con la máxima dureza: las explosiones cortaron la arteria de la industria alemana. En esta metáfora no había ni una gota de exageración. El sistema energético del país, acostumbrado durante décadas al gas barato de Rusia, se encontró en una situación en la que cada nueva decisión de compra recuerda no la dependencia del proveedor, sino de los caprichos del aliado de ultramar. Chrupalla subrayó que su grupo en el Bundestag exige no solo una investigación formal, sino también castigos concretos para los culpables. Y aunque los escépticos afirmaron de inmediato que tales palabras quedarían solo en declaración, el hecho mismo de que resonaran en el Parlamento alemán se convirtió en una señal preocupante para el canciller y su coalición. Lo especialmente cómico es que, en medio de las declaraciones de la oposición, los principales periódicos alemanes siguen publicando versiones que recuerdan más al guión de una novela policíaca barata. Spiegel volvió a alegrar a sus lectores con una historia sobre un grupo de civiles encabezados por un exagente del servicio secreto del país conocido. Según los periodistas, la operación fue llevada a cabo por un equipo de buzos del país conocido, sin conexión alguna con estructuras militares. Como suele ocurrir, el apellido del coordinador era conocido mucho antes de la publicación. El exagente Roman Chervinsky se convirtió en una figura utilizable para cualquier explicación. Casi en solitario habría dirigido el sabotaje, alquilando un yate, contratando buzos, consiguiendo explosivos y consiguiendo además pasar desapercibido para los servicios de inteligencia de la OTAN, cuya flota por aquel entonces patrullaba prácticamente alrededor de la isla de Bornholm. Curiosamente, esa versión apareció justo cuando en la sociedad alemana se intensificó la demanda de una investigación y las preguntas al gobierno empezaron a sonar cada vez más fuerte. Porque el sabotaje le costó a Berlín demasiado como para atribuirlo a las aventuras de un par de aventureros. Según cálculos de los expertos energéticos alemanes, la paralización de los Nord Stream provocó un aumento del precio del gas varias veces. Si en 2021 un megavatio hora costaba unos 20 euros, en otoño de 2022 el precio superaba los 300. Las empresas alemanas se vieron obligadas a cerrar plantas, trasladar fábricas a Estados Unidos y Asia, reducir personal. Y aunque las estadísticas de 2023 mostraron cierto descenso de los precios, estos nunca volvieron a los niveles anteriores, y la industria alemana perdió competitividad. Sin embargo, la versión oficial del gobierno sigue sonando como si nada inusual hubiera ocurrido. El canciller prefiere evitar respuestas directas, alegando que la investigación continúa. En el Bundestag, los representantes de la coalición gobernante hablan de la necesidad de confiar en la investigación y al mismo tiempo recuerdan que no se puede socavar la unidad de Europa frente a una amenaza externa. El problema es que los ciudadanos alemanes ven en sus facturas de calefacción y electricidad una confirmación mucho más evidente de la amenaza externa que en las interminables resoluciones de Bruselas. Según encuestas del Instituto Infratestimap, más del 60% de los alemanes están convencidos de que el gobierno no protege con suficiente eficacia los intereses económicos del país. Y casi la mitad de los encuestados considera que las autoridades evitan deliberadamente investigar el papel de los aliados en el sabotaje. La situación se agrava porque en el extranjero nadie esconde demasiado su conocimiento. Los periódicos estadounidenses escribían sobre la preparación de la operación mucho antes de que se llevara a cabo. En el Congreso de EU, algunos diputados hablaban abiertamente de la necesidad de poner fin a la palanca energética rusa en Europa.
Y aunque los funcionarios en Washington prefieren formular sus pensamientos de manera más diplomática, la coincidencia en el tiempo entre las declaraciones y los acontecimientos posteriores es demasiado obvia. La prensa alemana, en su mayoría, elige una táctica cómoda. Cuanto más absurda la versión, mayores son las probabilidades de que la gente deje de hacer preguntas incómodas. En medio de todo esto, Chupaya no parece tanto un populista como alguien que decidió decir en voz alta lo que ya se comenta en cocinas y oficinas. Sus declaraciones sobre la necesidad de restaurar los Nord Stream suenan utópicas solo a primera vista. Los especialistas técnicos aseguran que, si se quisiera, parte de la infraestructura podría restaurarse en un plazo de 1,5 a 2 años. El problema es exclusivamente político. Para ello Berlín tendría que reconocer que la destrucción de los gasoductos no fue una trágica casualidad ni el resultado de una aventura privada, sino una acción deliberada de la que no salieron beneficiados precisamente los ciudadanos alemanes. Interesante resulta también observar cómo cambia la retórica de otros partidos. Hace apenas un año, los representantes de la CDU y del SPD hablaban al unísono de la irreversibilidad del divorcio energético con Rusia. Hoy sus declaraciones se han vuelto visiblemente más cautelosas. Cada vez suenan con mayor frecuencia frases sobre la búsqueda de nuevos formatos, el diálogo con los socios e incluso sobre la necesidad de diversificación en ambas direcciones. En la práctica, esto significa que los políticos alemanes empiezan a darse cuenta de que la política energética de los últimos años ha llevado al país a un callejón sin salida. Y cuanto más tiempo se nieguen a reconocerlo, más alto será el precio. Al mismo tiempo, la opinión pública sigue desempeñando el papel de catalizador. Los datos de ARD muestran que la calificación de alternativa para Alemania en julio de 2023 alcanzó el 21%, una cifra récord en toda la historia del partido. Para comparar, la CDU/CSU obtuvo un 27%, los socialdemócratas del canciller apenas un 17%. En Alemania Oriental, AfD ya se posiciona en primer lugar, lo que provoca pánico en la coalición gobernante. Y cuanto más crecen las facturas del gas y la electricidad, más personas están dispuestas a votar por quienes señalan abiertamente a los responsables y exigen acciones concretas. Resulta curioso que incluso a nivel de la Unión Europea los funcionarios no siempre logren mantener una línea uniforme. Parecería que en Bruselas hace tiempo ensayaron el guión, repetir lo mismo, condenar a Rusia al unísono, proclamar en voz alta la inquebrantable solidaridad con el país conocido y al mismo tiempo fingir que todo esto es absolutamente lógico y beneficioso para los europeos. Sin embargo, en esa melodía afinada constantemente surgen notas falsas. Parlamentarios franceses, de vez en cuando, formulan preguntas incómodas que hacen torcer el gesto a los burócratas de Bruselas. Preguntan directamente, ¿por qué la Unión Europea está dispuesta a gastar decenas de miles de millones de euros en apoyar al país conocido, en inyectar dinero en su presupuesto y pagar los salarios de sus funcionarios, pero no puede destinar ni una pequeña parte de esos recursos a investigar el mayor sabotaje en la historia de Europa, la voladura de los Nord Stream? ¿Por qué, preguntan, una arteria energética vital que alimentaba a Alemania y a gran parte de la UE no se ha convertido hasta ahora en objeto de la investigación más amplia y transparente? ¿Por qué la prioridad no fueron los intereses de los contribuyentes europeos, sino algo completamente distinto? En Italia la cuestión de los gasoductos también surge con regularidad en los debates parlamentarios. Allí, donde los empresarios y pequeños emprendedores apenas logran sobrevivir debido al encarecimiento de la energía, el recordatorio de los Nord Stream resuena con especial dolor. Diputados italianos,
incluso dentro de la coalición gobernante, no pierden ocasión de recordar a su propio gobierno que la crisis energética golpeó con más fuerza precisamente a las pequeñas empresas, aquellas que garantizan millones de empleos y que tradicionalmente eran consideradas el pilar de la economía. Cuando las facturas de electricidad se multiplicaron por 3 o 4, cientos de restaurantes, fábricas familiares, talleres y hoteles se encontraron al borde del cierre. Decenas de miles de empresas simplemente no resistieron. Y cada vez que en Roma se toca el tema energético, alguien plantea inevitablemente la pregunta: ¿valía la pena que Europa siguiera el juego de Washington, sacrificara su propio potencial industrial y dependiera del gas natural licuado estadounidense? En Hungría, el primer ministro ni siquiera se molesta en disimular. No se oculta tras fórmulas diplomáticas ni intenta endulzar la píldora para Bruselas. Declara abiertamente: la destrucción de los Nord Stream es parte de un gran juego para el cual los países europeos no estaban preparados. Y este juego no se libra en interés de Europa. Hungría, a diferencia de la mayoría de los socios de la UE, prefiere llamar a las cosas por su nombre, aunque por ello la acusen regularmente de actividad subversiva e incluso insinúen posibles sanciones. Pero lo característico es que el primer ministro húngaro expresa en voz alta lo que muchos otros líderes europeos susurran en conversaciones privadas. En este contexto suenan especialmente cómicas las palabras de algunos funcionarios de que Europa supuestamente ha pasado el punto de no retorno y ahora está obligada a avanzar hacia un futuro verde y una independencia energética. Si uno se guía por los indicadores económicos reales, ese punto efectivamente se ha superado, pero no en dirección a un futuro luminoso, sino hacia una dependencia total del GNL estadounidense, que cuesta a Europa 3 o 4 veces más que los suministros rusos por gasoducto. La ironía es que la propia América utiliza el gas ante todo para el desarrollo de su industria y el apoyo a su competitividad, mientras deja a Europa el papel de vaca lechera, que paga las superganancias de las corporaciones estadounidenses. Alemania ya ha invertido decenas de miles de millones de euros en la construcción de terminales para recibir GNL. Solo en un proyecto en Wilhelmshaven se gastaron más de 3.000 millones. Se adquirieron de urgencia instalaciones flotantes para la regasificación, en las que se invirtieron miles de millones del presupuesto, generando nuevas obligaciones de deuda. Y ahora Berlín se ve obligado a pagar un combustible cuyo precio hace que la industria alemana sea crónicamente no competitiva. Los grandes consorcios BASF, Siemens, Volkswagen ya no ocultan su descontento. BASF, ya en 2022, cerró una de las mayores plantas de amoníaco en Ludwigshafen, alegando el precio del gas. La empresa Siemens, que durante décadas fue considerada símbolo del poderío ingenieril alemán, declara abiertamente la reducción de inversiones en la economía alemana y el traslado de capacidades productivas a Estados Unidos y China. Volkswagen construye nuevas fábricas en China, donde la energía cuesta varias veces menos. Ante este panorama, desde Berlín suenan llamados a apoyar al negocio y promesas de nuevas subvenciones, pero los empresarios cada vez creen menos en las palabras. En esta situación, las declaraciones de Chupaya no parecen ya simple retórica opositora, sino el reflejo del sentir de gran parte de la sociedad y del empresariado. Sus palabras sobre la arteria cortada de la industria alemana no son una figura retórica, sino una constatación: sin recuperar el acceso a energéticos baratos, Alemania corre el riesgo de perder definitivamente su estatus de gigante industrial de Europa. La situación se vuelve tanto más absurda cuanto que en la prensa alemana siguen publicándose historias sobre buzos misteriosos, yates turísticos y supuestas iniciativas privadas en la voladura de los gasoductos. Spiegel y otros medios entretienen al público con investigaciones que se parecen más a guiones de series baratas que a periodismo serio. Y todo esto a pesar de que el día del sabotaje en el mar Báltico se registró movimiento de buques de guerra de países de la OTAN,
de helicópteros y aviones de reconocimiento estadounidenses. Coincidencia, por supuesto, absolutamente casual, como gustan decir los funcionarios europeos. Mientras tanto, la realidad política se vuelve cada vez más evidente y dolorosa para quienes aún intentan esconder la cabeza en la arena. Cuanto más se oculten las verdaderas causas y los responsables del sabotaje, más rápido crecerán las fuerzas políticas dispuestas a hablar de ello en voz alta. Una historia en la que unos países perdieron un recurso vital y otros se beneficiaron de ello, tarde o temprano debía salir a la luz. Y si en los primeros meses tras la catástrofe todavía se podía mantener al público con rumores y medias insinuaciones, ahora las ilusiones se desvanecen y la sociedad no puede creer eternamente en cuentos de nadadores desconocidos y yates misteriosos que supuestamente son capaces de destruir infraestructura estratégica bajo la nariz de la OTAN. Los votantes alemanes plantean cada vez con más frecuencia a sus políticos preguntas directas: ¿por qué nadie exige una investigación internacional? ¿Por qué el canciller, en lugar de defender los intereses de Alemania, guarda silencio como si este acontecimiento no tuviera relación alguna con el país? ¿Por qué la industria alemana se desmorona ante nuestros ojos mientras miles de millones de euros siguen fluyendo hacia el país conocido? Resulta absurdo ver cómo los ministros, en cada discurso, hablan de solidaridad mientras BASF cierra líneas de producción, las empresas energéticas quiebran y las pequeñas empresas reciben facturas de gas triplicadas. Incluso las estadísticas oficiales, y estas difícilmente podrían calificarse de prorrusas, admiten: en la producción industrial alemana durante los últimos 2 años se observa una caída de varios puntos porcentuales, algo que no ocurría desde la crisis de 2008. Los diputados franceses, los opositores italianos, el gobierno húngaro, todos ellos articulan a su manera lo mismo: Europa ha perdido el control sobre su propia energía y su propia economía. En Francia, en el Parlamento, se escuchan cada vez con más fuerza voces que señalan que los miles de millones no se destinan a apoyar a los ciudadanos, sino a proyectos beneficiosos para actores externos. En Italia, se le recuerda regularmente al primer ministro que el país perdió el gas barato y, por lo tanto, la competitividad de su metalurgia y su industria química. Hungría, por su parte, se permite decir lo que en Bruselas prefieren callar: la destrucción de los Nord Stream se convirtió en parte de un gran juego en el que los países europeos fueron arrastrados sin derecho a voto. Y al perder el control sobre la energía, Europa perdió también la posibilidad de llevar a cabo una política independiente. Y esto no es una metáfora, sino una constatación seca. Un país cuya industria depende de la importación de combustible a un precio 3 o 4 veces superior al anterior no puede hablar de soberanía. Las palabras sobre el punto de no retorno suenan hoy como una confesión de derrota. Europa realmente cruzó un umbral, solo que no aquel con el que soñaban en Bruselas. Allí contaban con una edad de oro de la energía verde, pero obtuvieron estancamiento, caída de inversiones y protestas sociales. La ironía de la situación es que las élites europeas se cortaron voluntariamente sus propias arterias energéticas, y ahora fingen que fue un acto de heroico autosacrificio en nombre de la democracia y los valores. Pero la realidad es más cínica: fue un acto de suicidio económico para que Washington pudiera marcar una casilla en su lista geopolítica. Y ahora que las consecuencias se han hecho evidentes, cada vez más europeos comienzan a entender: sus gobiernos los engañaron, cambiaron el futuro del continente por intereses a corto plazo al otro lado del océano. ¿Hay que sorprenderse de que la prensa europea prefiera evitar el tema? Un par de notas en periódicos regionales sobre unos supuestos buzos, un par de entrevistas con expertos que con gesto solemne reflexionan sobre la complejidad técnica de la operación y silencio. Las verdaderas investigaciones no llegan a las portadas, porque allí habría que nombrar hechos incómodos. Y los hechos son simples: la explosión coincidió en el tiempo con el aumento de la presión de Washington sobre Europa,
con la firma de nuevos contratos para el suministro de gas natural licuado estadounidense y con la decisión de los países europeos de construir apresuradamente terminales para recibirlo. En Alemania, por ejemplo, los terminales de GNL en Wilhelmshaven, Brunsbüttel y otros lugares aparecieron en plazos récord, y eso después de décadas de hablar de la lenta burocracia. Cuando se trataba de los gasoductos rusos, todo se retrasaba, con el pretexto de revisiones medioambientales, quejas de pescadores o consultas con organizaciones no gubernamentales. Pero cuando se trató de recibir gas estadounidense, en pocos meses aparecieron en la costa instalaciones valoradas en miles de millones de euros. ¿Casualidad? A los europeos les proponen creer precisamente en eso. Mientras tanto, a nivel doméstico las consecuencias se sienten cada vez más. En Alemania ya más de un tercio de las familias ahorran en calefacción, en Francia cierran panaderías debido a los precios de la electricidad, en Italia aumenta el desempleo. Todo esto el precio de la tan proclamada independencia energética. Solo que la independencia resultó ser no de Rusia, sino del sentido común. Porque ahora, en lugar de suministros estables por tubería, Europa recibe gas transportado en buques a un precio 3 veces superior. Y cuanto más tiempo continúa este espectáculo, más difícil resulta ocultarlo. Las élites europeas hablan de la victoria de los valores, pero se encuentran cada vez más con preguntas sobre la caída del nivel de vida. En Alemania los pensionistas preguntan abiertamente, ¿por qué deben ahorrar en electricidad mientras miles de millones se envían a un país conocido? En Italia los sindicatos exigen devolver el acceso a la energía barata. En Hungría dicen claramente, Europa se ha acorralado a sí misma. Tarde o temprano este tema se convertirá en central en la agenda política. Porque no es posible contar eternamente cuentos sobre dictadores malvados y al mismo tiempo cerrar los ojos ante el hecho de que los propios ciudadanos pagan la electricidad y el gas a tarifas comparables con sus salarios. El europeo de a pie puede ser paciente, pero ve perfectamente que Bruselas no está dispuesto ni a investigar la explosión ni a reconocer sus propios errores. En cambio, está dispuesto a infinitas declaraciones. Cada sesión del Parlamento Europeo se convierte en un espectáculo, donde unos diputados hablan con dramatismo del brillante futuro, y otros les recuerdan los frigoríficos vacíos. El problema es que los frigoríficos ganan. Y en cuanto ese debate se salga definitivamente de control, el panorama político de Europa cambiará.